Buenas tardes, máster. Un cordial saludo de quienes habla Tony Sánchez. Bueno, en este caso nosotros vamos a identificar los enfoques en la didáctica de la lengua y literatura. Bueno, siglas que significan DLI, para identificar las realidades que ocurren en el proceso educativo como parte esencial de la formación docente. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué son los enfoques en educación? Bueno, aquí vemos que los enfoques son enfoques de enseñanzas que describen cómo los profesores, en base a las intenciones y estrategias que utilizan y concepciones de la enseñanza, describen las creencias que los profesores tienen acerca de la enseñanza y a las que subyacen también propósitos y estrategias que componen el funcionamiento cuando enseñan los profesores. Bueno, los principales modelos pedagógicos utilizados en la educación son modelo tradicional, modelo conductista, modelo experiencial romántico, modelo cognitivista, desarrollista y modelo constructivista, ¿verdad? Ya. Asimismo, los modelos pedagógicos pueden dividirse en tres tipos según sus procedimientos y objetivos. Los modelos tradicionales se basan en transmitir información a los alumnos. Los modelos activos centran el aprendizaje en la manipulación, el contacto y la experiencia directa con los objetos. Los modelos actuales tienen como objetivos desarrollar la creatividad y el pensamiento. Dentro de esa clasificación existen 5 modelos pedagógicos que se basan en diferentes contenidos, de formar formas de evaluar actividades y filosofías para potenciar cada uno de ellos. Uno de conocimientos y virtudes diferentes en los niños. Bueno, como primer modelo tenemos el modelo tradicional. ¿Qué es el modelo tradicional? El modelo tradicional es el modelo pedagógico, quizás el primero que te viene en la mente cuando piensas en la educación o enseñanza. Se trata del modelo más utilizado a lo largo de la historia y se basa en que el docente transmite conjuntos de conocimientos al alumno. Este modelo pedagógico, el papel del alumno es pasivo y el protagonista inevitable, que es el docente. Bueno, como pregunta tenemos, recuerda cuando estudiabas memorizando información o a veces sin sentido y que ya apenas recuerdas, pues es la base en la que el docente forma a los estudiantes. Segundo tenemos el modelo conductista, ¿verdad? Ya, aunque no es del todo igual que el tradicional, este modelo pedagógico también tiene al alumno como un rol pasivo y al docente como el centro de todas las lecciones. En este caso, se considera que el aprendizaje se da a través del entretenimiento, la repetición, la práctica y la exposición. Bueno, a esta forma de enseñanza y aprendizaje se le suma una evaluación centrada en el resultado y al final se basa en una gran parte en los premios y recompensas. ¿Verdad, niña Rocío? Ah, sí. Sí. Algunos ejemplos del conductismo en el aula son acciones como premiar la intervención, castigar el mal comportamiento, restar y sumar puntos, sancionar cuando se copia. Bueno, como tercer modelo tenemos el modelo experiencial romántico. ¿Qué es este modelo? Aquí es donde todo empieza a cambiar. El modelo romántico o experiencial se basa en una forma de aprender de forma natural y espontánea. Se diferencian de los dos anteriores, especialmente porque en este caso los alumnos tienen un papel activo y protagonista. Bueno, en este caso se puede resultar especialmente útil
por basarse en la experiencia y gustos de los propios estudiantes y por centrarse en una única forma de aprender muy diferente a lo tradicional. Y es aquí donde no se aprende estudiando, sino haciendo. Con esta forma de enseñar, además, los alumnos no son evaluados ni comparados como hacen otros maestros, sino que pueden aprender literalmente o libremente. En algunos casos, la evaluación puede darse siempre que sea cualitativa y no se base en notas numéricas. Algunos ejemplos de las prácticas pedagógicas derivadas de este modelo son cuestiones como dejar que los alumnos opinen sin tomar represalias por lo que digan. Como otro punto tenemos lo que es el modelo cognitivista. Bueno, ¿qué es este punto? Bueno, este punto dice que destaca el modelo cognitivo de los demás. Es aquí donde no se pretende que los alumnos acumulen conocimientos, sino que se busca desarrollar su desarrollo intelectual. Se trata de un modelo centrado tanto en el proceso de aprendizaje como el producto o el resultado final, siempre teniendo como protagonista al alumno y contando con el docente como un apoyo. Un claro ejemplo del modelo cognitivista son los ejercicios que se plantean problemas que los alumnos deben resolver mediante el razonamiento y la imaginación, y basándose en 5 principios que son recordar, reconocer, implementar, juzgar y desarrollar. Bueno, como último modelo tenemos el modelo constructivista. Este modelo es uno de los más aceptados y utilizados en la actualidad. En el alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, mientras que el docente se limita a orientar y plantear retos y preguntas que permiten a los estudiantes resolver problemas reales. De esta forma, mientras participa y propone soluciones, y el alumno consigue ser más autónomo. Este modelo pedagógico, algunas cuestiones como el trabajo colaborativo, los conocimientos o en el contexto son fundamentales para plantear situaciones o problemas relevantes para los jóvenes. Bueno, mientras tanto, el enfoque psicolingüístico se centra en la interrelación entre el lenguaje y los procesos psicológicos. Esto examina cómo las personas adquieren, comprenden, producen el lenguaje integrando teorías de la psicología y la lingüística. Algunos aspectos claves incluyen la adquisición del lenguaje. Esto estudia cómo los niños aprenden su lengua materna considerando factores cognitivos y sociales. Como otro punto tenemos la comprensión del lenguaje. Analiza cómo procesamos el significado de las palabras estructuradas gramaticalmente en el tiempo real. Producción del lenguaje. Dice que esto investiga cómo formulamos y articulamos nuestras ideas en el lenguaje. Como cuarto tenemos la discapacidad y trastornos del lenguaje. Esto examina cómo condiciones como la dislexia o el TDAH afectan la adquisición y el uso del lenguaje. En este punto tenemos lo que son los enfoques lingüísticos. Dicen que son métodos o perspectivas utilizadas para enseñar y aprender un idioma basándose en diferentes teorías sobre cómo funciona el lenguaje y cómo los estudiantes lo adquieren. Estos enfoques guían la enseñanza hacia ciertos objetivos como la gramática, la comunicación o el uso práctico del idioma. Un claro ejemplo tenemos que mientras los estudiantes practican diálogos sobre pedir direcciones en la calle, centrándose en la fluidez y la funcionalidad más que en la corrección gramatical. Como otro ejemplo tenemos que el profesor mientras explica la estructura del pasado simple y los estudiantes complementan ejercicios de conjugación de verbos. Ya. Enfoques psicolingüísticos. ¿Qué son los enfoques psicolingüísticos? Bueno, estos enfoques se centran en cómo el cerebro procesa y adquiere el lenguaje, combinando aspectos
de la psicología y la lingüística. Estos enfoques exploran los mecanismos mentales involucrados en la producción, comprensión y aprendizaje del lenguaje, además de cómo los factores cognitivos influyen en la adquisición de una lengua. Un ejemplo tenemos que mientras un estudiante repite una palabra varias veces para considerarla en su memoria a largo plazo, reforzando el proceso de adquisición del vocabulario. Como otro ejemplo tenemos que durante una conversación un estudiante pide aclaraciones sobre una palabra desconocida, lo que refuerza su comprensión y uso del idioma. Enfoques socioculturales o sociolingüísticos. Los enfoques socioculturales y sociolingüísticos, los enfoques socioculturales son teorías que destacan la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje y el uso del lenguaje. Se centra en cómo las interacciones y las experiencias culturales influyen en el desarrollo cognitivo y lingüístico. Un ejemplo tenemos, imaginemos un proyecto en el que los estudiantes trabajan en grupos para investigar una tradición cultural local. Cada grupo debe entrevistar a miembros de la comunidad, recopilar información, presentar sus hallazgos. Durante este proceso, los estudiantes interactúan, comparten conocimientos y construyen significados juntos. Este enfoque no solo les ayuda a aprender sobre la cultura en cuestión, sino que también fomentan habilidades lingüísticas a través de la conversación, la negociación de significados y el trabajo en equipo. Al mismo tiempo se promueve un sentido de pertinencia y conexión con su comunidad, haciendo que el aprendizaje sea más significativo y relevante. En este caso nosotros tenemos en los procesos cognitivos, que es el aprendizaje activo, o también llamado que es un proceso en el cual estudiantes hacen parte activa de una participación de la experiencia de aprendizaje. Esta demuestra desde la neurociencia el impacto tan importante que tiene en la apropiación del conocimiento, involucrar y proporcionar participación activa en los proyectos de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la percepción, que dice que son procesos constructivos que a través del cual organizamos y damos sentido a los estímulos o datos externos e internos provenientes de los sentidos, como ve niña Rocío. La memoria dice que consta de dos momentos o etapas: almacenamiento de información y recuperación de la información. Como otro punto tenemos lo que es la atención, que hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Y lo otro tenemos que es el lenguaje, que el lenguaje permite la expresión y la comunicación de pensamientos. Pensamiento: procesa información, imágenes, sonidos, símbolos, ideas, emociones y permiten estas establecen relaciones entre los datos. La pirámide del aprendizaje, como podemos observar, niña Rocío, dice que Cody Blair con su pirámide de aprendizaje analizó y estudió la importancia del estudiante como accionador del proceso de aprendizaje para la retención del conocimiento. Existen diversas metodologías que nos permiten dinamizar y mejorar la experiencia de aprendizaje y proporcionar un rol activo a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como primer punto tenemos que el aprendizaje basado en proyectos, conocido como ABP. Esto dice que presentan a los estudiantes desafíos o problemas del mundo real para que investiguen y resuelvan y fomenten su participación activa. El aprendizaje cooperativo. Esto dice que organizan a los estudiantes en grupos para trabajar juntos en tareas y proyectos, lo que estimula la colaboración y la discusión activa. Y el aprendizaje por proyectos permite a los estudiantes explorar temas de su interés
en tareas y proyectos, lo que estimula la colaboración y la discusión activa. El aprendizaje o llamamos Flip Classroom o aula invertida dice que proporciona material de estudio previo fuera del aula y utilizar el tiempo en clase para actividades prácticas y debates, interactuando a los estudiantes de manera más activa. Como otro punto tenemos el aprendizaje basado en juegos. Dice que esto introduce elementos de juegos en el proceso de aprendizaje para motivar a los estudiantes y hacerlo más atractivo y entretenido. Como último punto tenemos el aprendizaje reflexivo. Dice que esto fomenta que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje y experiencias para mejorar su comprensión y retención de conocimiento.